Los efectos especiales son ilusiones fílmicas para deleite de la vista. Creemos en la magia porque procede del mundo de la ciencia. La física, la química, las matemáticas y la evolución, todas juegan un importante papel en la ciencia de los efectos especiales. ¡Acción! La ciencia domina al arte. La ciencia de los efectos especiales. Con frecuencia se interpretan mal los efectos especiales. No son solo unas imágenes espectaculares creadas en el ordenador. Los efectos prácticos, la acción física que filman las cámaras, siguen siendo elementos esenciales de la magia. La serie televisiva Expediente X descansa en gran medida en los efectos visuales creados en el ordenador. Sin embargo, el escenario de los efectos prácticos de Expediente X siguen siendo cruciales. David Duchovny dirige un episodio que ha titulado Lo no natural, en el que un alienígena adopta el aspecto de una pelota de béisbol. El guión dice que hay una pelota que golpea tan fuerte que se adhiere a un cactus. Dicho efecto práctico es creado por Bob Calvert con la ayuda de la ciencia. David, ¿sí? ¿Podríamos dejar la pelota ahí? ¡Acción! Son recipientes a presión. Introducimos nitrógeno comprimido. Lo sometemos a una presión de 8,5 kilos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos un celanoide. Es un sistema de 24 voltios. Podemos someterlo a la presión que necesitemos. Apuntamos y... ¡fuego! Al disparar desde 5 metros, Bob se da cuenta de que una presión de 8,5 kilos por centímetro cuadrado es perfecta. Para disparar desde más lejos necesita un recipiente con una presión mayor. Ha llegado el momento de la gran carrera. Un artista de efectos prácticos puede estar constantemente haciendo carreras. Como puedes ver, es mucho más grande. En Expediente X dicen, la verdad está ahí. Pero la verdad es que los alienígenas son creados por unos efectos especiales logrados gracias al maquillaje. 3 maquilladores trabajan febrilmente de 4 a 5 horas en preparar a Walt Phelan. Sobre todo, es cuestión de paciencia. Tienes que reflexionar y adaptarte. No puedes sentir claustrofobia. La cabeza del alienígena mecánico es todo un reto. La vista controlada por radio sirve para crear una ilusión y los conocimientos del maquillaje rematan el truco. El mayor problema consiste en que la goma parezca de verdad. Siempre es así, porque ponemos muchas capas. Hemos de crear la sensación de que no hay uniones y hemos de darle color de tal forma que no parezca una máscara. Ha de parecer natural. Muchas veces cuando te pones a hacerlo, el aspecto que consigues es de máscara, hasta que le pones un poco de rojo y de repente recobra vida. Adquiere un aspecto mucho más natural. En el escenario, el departamento de efectos también utiliza la química. Las teas se apagan con hielo seco. El hielo es CO2 en estado sólido. Al introducir la tea en el cubo, esta se queda sin oxígeno y se apaga. Es mejor que introducirla en agua porque de esa manera sería muy difícil volver a prenderla para la toma 2. Mientras en el tráiler del maquillaje la máscara va tomando forma en los pómulos de Walt. ¿Qué parte es? En los pómulos aprieta tanto. ¿Está muy prieta? Que me está matando. Creo que hay que hacer algo, porque no lo voy a poder soportar. No aguantaré tanto. Bien. Adelante. Afortunadamente, aún no le necesitan en escena. Lo que necesita el director ahora mismo es otro truco. El guión señala que un lanzador humano llamado Moose logra derribar con su pelota de béisbol a 3 jinetes. Está claro que Moose necesita un poco de descanso tras una larga noche. Utilizamos las 3 armas que tenemos para dispararles. Esta vez utilizaremos pelotas de goma, no las duras que utilizamos la última vez. Me va a sustituir algo capaz de lanzar a 160 kilómetros por hora. Está muy bien. Bob y el equipo de los efectos se preparan para derribar a 3 jinetes en una sola toma.
Pero al coordinador de los dobles le preocupa que el ruido de los cañones espante a los caballos y le dice al ayudante del director que le diga al director que se olvide del truco. Le vuelven a llamar a Moose para que sustituya a los cañones que funcionan con nitrógeno. Con toda esa maquinaria y volvemos al hombre. 5 minutos de descanso y estaré listo otra vez. Apunta. ¡Acción! Corten e impriman. Ahora. Apunta. ¿Qué te había dicho? A la primera toma. A la primera. Las cosas no van tan suaves en el camerino del maquillaje. Después de haber pasado 4 horas trabajando en la máscara, a Walt le molesta muchísimo y pronto le necesitarán en escena. No quiere echar a perder las horas empleadas en el maquillaje, pero apenas sí puede permanecer quieto. Greg toma la complicada decisión de quitarle la máscara para modificarla. Afortunadamente había utilizado el adhesivo adecuado que se quita muy bien con alcohol y que puede volver a ser pegado otra vez sin romper la máscara. Bien. ¿Dónde te hace más daño? Bueno. ¿Justo en la parte superior del hueso? Sí, justo en la parte alta. Si el último intento de Greg fracasa, el equipo de producción no conseguirá una secuencia crucial. Una vez concluidas las mejoras en la máscara, Walt está listo para un primer plano. Vale. Este es el escenario. ¿Qué tal tienes los pómulos ahora? Está mejor. Hay más sitio. Adelante. Apunta. ¿Vale? Apunta. Se volverá a necesitar al alienígena para la siguiente secuencia, en la que un personaje llamado el Cazador de Recompensas se prepara para ejecutar a los alienígenas que se han aficionado al béisbol. Te enseñaré mi rostro antes de matarte. El verdadero rostro del cazador de botines es el de un alienígena, de modo que sufrirá una metamorfosis con ayuda del Departamento de Efectos Visuales dirigido por Bill Miller. Nunca utilizamos actores en estas secuencias porque para que funcione bien la metamorfosis hemos de filmar sobre un fondo azul. Así deberíamos filmarlo. Para crear una metamorfosis, el equipo de Miller solo necesita una foto de este lugar, lo que se llama el fondo, que es un escenario limpio detrás de los actores metamorfoseados. Y luego lo derribo, ¿no es eso? Walt ha soportado el maquillaje de los efectos especiales para no ser metamorfoseado. De esa forma, pudo completar la escena en directo tal y como la dirigió David Duchovny. Puedes hacerlo más rápido. Sí, así. Perfecto. Los efectos visuales serán filmados más tarde sobre una pantalla azul, copiando con todo mimo la luz de este lugar. Todos estos elementos son transformados y trabajados en un ordenador en los estudios View, en Hollywood, por Cory Strasburger, bajo la supervisión de Bill Miller. Gran parte del trabajo que Cory tuvo que hacer fue reconstruir la imagen del alienígena. Tuvimos problemas con los ojos, no estaban sincronizados. Lo que Cory hizo fue trabajar sobre uno de los ojos para que coincidiera con el otro y pareciera que funcionaban al unísono. En realidad hay mucho píxel básico. En el trasfondo hay muchas matemáticas que permiten a Cory, a través de unos gráficos, manipular las cosas sin que tenga que preocuparse de ellas. Estamos mirando algo que, aunque resulta increíble, lo aceptamos como si estuviera ocurriendo. La razón por la que aceptamos una metamorfosis puede ser explicada por el científico Donald Hoffman. Cuando vemos una película de fantasía y contemplamos una secuencia en la que hay una metamorfosis, se trata de algo que hemos creado. Los artistas de efectos especiales nos suministran con el estímulo que dispara nuestro genio creador. Hoffman es profesor de ciencias cognitivas, de filosofía y de informática en la Universidad de California en Irvine. Su principal área de investigación es la vista humana. El laboratorio de la realidad virtual de su universidad le permite explorar mundos y cuatridimensionales. Más de un tercio del cerebro humano está implicado en la vista. Hoffman estudia dicho complejo proceso. Una de las cosas que me gustan es estudiar las ilusiones visuales porque son la clave para percibir los trucos, los procesos, las reglas que la visión humana utiliza para crear los mundos visuales.
Aquí tenemos una superficie plana bidimensional, en la que hay unos círculos pintados. Está claro que es una superficie plana y bidimensional. Pero si hacemos que gire, vemos 3 dimensiones. Fijémonos un momento. Se ve como los discos empiezan a aparecer en 3 dimensiones. Tienen la profundidad de 3 dimensiones. Eso es lo que constantemente ocurre con la vista en el cerebro. Cada vez que vemos algo en profundidad, creamos esa profundidad porque no está en la retina. Todo lo que percibe el ojo es llano, bidimensional. Carece de profundidad. Las imágenes son ambiguas, tienen innumerables interpretaciones, incontables mundos que nosotros somos capaces de crear. El problema fundamental con la vista es la creación de un mundo útil a partir de las imágenes percibidas por el ojo. La metamorfosis funciona porque el sistema visual reconstruye el movimiento y los objetos a la vez. En una secuencia de metamorfosis se parte de la cara inicial que vemos y la final que quieren que veamos, quizá la cara de un alienígena. Conectan los extremos de los ojos, la barbilla, la cabeza y van deformando lentamente los rasgos de la primera para llegar a la segunda. Eso funciona porque la vista va perfilando los contornos a un nivel muy bajo de la imagen, registra los perfiles, las formas en 3 dimensiones, pero no identifica la identidad de los objetos. La metamorfosis funciona porque está engañando a la vista al ver que un ojo se transforma en otro. Una frente se transforma lentamente en la otra. Y lo mismo ocurre con la barbilla. Si le damos a la vista un estímulo sofisticado y bien diseñado, eso inicia una construcción muy sofisticada del sistema visual. Crearemos unos efectos fantásticos. Stan Winston es precisamente famoso por crear espectáculos sofisticados para la vista. La sala de conferencias de los estudios Winston es un museo de sus trabajos. Stan ha ganado 4 Oscars. Primero por Aliens, luego 2 por Terminator 2 y finalmente por Parque Jurásico. Stan empezó queriendo ser actor. Hizo de maquillador en un descanso. Pero era demasiado bueno maquillando. Aparqué lo de actor y seguí creando personajes detrás del escenario, siempre intentando llegar un poco más lejos y no limitándome al mero maquillaje. Me fui centrando en las marionetas, en los animales guiados por la electrónica, en la robótica y recientemente incluso en los ordenadores y en el mundo digital. Siempre partiendo de que mi trabajo consistía en crear un personaje, no en crear una tecnología. Siempre he utilizado la ciencia para avanzar en el arte, aunque siempre ha sido el arte el que ha tirado del tren. En la actualidad, Stan Winston está dirigiendo Las criaturas de Galaxy Quest, una comedia para la que se han creado unos alienígenas muy amables llamados los Termians. Los Termians fueron realizados con nuestra tecnología. Son unos guiñoles maravillosos. Hemos utilizado una amplia gama de ciencias, desde la química para las pieles y los tejidos, a la electrónica para las señales, desde los controles de radio a los aparatos, a la ingeniería para los robots y la informática. Son todas las ciencias en una, al entender que todas se unen con un solo fin: crear un personaje. Se necesitan una docena de expertos en guiñoles en el escenario para hacer que los Termians funcionen. En realidad, es un controlador que tira de un cable de acero unido a un cable que actúa en el interior de la cabeza. Solo en este cuerpo tenemos de 10 a 12 movimientos. La sincronía es total. Tenemos que ser un equipo muy compenetrado para que todo salga perfecto. Todo el mundo tiene su misión que realizar. El arte de crear un personaje exige que el artista esté en sintonía
con la ciencia del personaje que está creando. Ha de saber de anatomía. Ha de entender las formas del proceso evolutivo. La evolución. La humanidad. ¿Qué es lo que hace que los seres vivos vivan? Para poder reproducirlo en los personajes que crea. Cuando confeccionamos los dinosaurios para el Parque Jurásico, realizamos muchas investigaciones. Investigamos todo sobre los dinosaurios. Trabajamos con paleontólogos. Nos aseguramos de que los dinosaurios eran paleontológicamente correctos, que todo se basara en la realidad, en la ciencia. El reto de recrear los dinosaurios ha intrigado a muchos cineastas, incluido a Phil Tippett, quien estuvo trabajando 2 años en su garaje para hacer una película de 10 minutos de duración titulada Prehistoric Beast. Afortunadamente tenía experiencia en los efectos especiales. Filmé mi primera película, Prehistoric Beast, como la culminación en Lucasfilm. Allí trabajé en la Guerra de las Galaxias. Llegó la hora de descansar y escribir una pequeña obra, una fábula sobre los dinosaurios. En realidad, los dinosaurios fueron unos animales muy bien adaptados que desaparecieron debido a la mala suerte tras el impacto de un asteroide. Irónicamente, fueron los dinosaurios los que iban a poner en peligro a Tippett. Steven Spielberg le contrató para que creara los dinosaurios de Parque Jurásico. Fue el mayor reto de Tippett. Parque Jurásico fue el punto de inflexión de los efectos visuales y de Phil Tippett. Había una secuencia larga y magistral. Tuvieron la sensación de que era una buena oportunidad para hacer que los gráficos por ordenador dieran un paso al frente. Hicieron que las cámaras se acercaran cada vez más y las cosas resultaban francamente bien, lo cual nos asombró mucho a Stephen y a mí. Me dijo, esta es la técnica que quiero utilizar en toda la película. Le dije que me sentía como un dinosaurio. Tuve la sensación de que había llegado al final de un arte que había estado estudiando, la animación a cámara lenta, y de repente mis habilidades carecían de valor. Pero la ciencia que amenazó con acabar con Phil salvó su carrera de repente. Los estudios Tippett se mantuvieron vivos gracias a una innovación. Esta marioneta que se mueve electrónicamente fue desarrollada por Craig Ace. Se puede ver en pantalla que todos los movimientos que incorporamos al muñeco son aplicados al modelo gráfico del ordenador, de modo que cubrimos todas las uniones y podemos situarlo en el espacio para hacer que responda de la misma manera. Es una especie de puente entre la animación a mano y la animación por ordenador. Permitimos que los animadores sigan con sus habilidades, la capacidad de imprimir movimiento al muñeco para darle vida en el mundo real. Contamos con toda la animación aplicada a un modelo gráfico por ordenador que podemos lograr utilizando todas las técnicas de gráficos por ordenador. Los estudios Tippett siguen avanzando en la era digital, pero Phil aún se siente confuso al utilizar la tecnología por ordenador en vez de fotografías. La forma básica es una IBM y un monitor, en el que solíamos trabajar en el espacio real. Todo se hacía a través de un teclado o con el ratón. No me gustaba y sigue sin gustarme. Pasarse 10 o 12 horas delante de un monitor de televisión es malo. Y está mal. La gente no debería hacerlo. Pero en lo que respecta a las imágenes, permite que te liberes del mundo material, de modo que se puede hacer todo lo que uno es capaz de imaginar. Dada esa libertad, el estudio Tippett creó el alma viva de una casa para La Guarida. Dios mío, ¿qué ocurre? En esta película, una casa amenaza a todo el que ose pasar una noche en ella. Todos los trucos fueron creados en el ordenador. Utilizamos muchas matemáticas para las manos. Salen rápidamente de la boca y luego se ralentizan, de modo que hubo que calcular el tiempo según el factor distancia, como se puede apreciar en estas curvas. Aquí las manos salen rápidamente y luego se ralentizan. Los artistas que pasan mucho tiempo en el mundo virtual a veces carecen de la experiencia del mundo real que poseen los animadores tradicionales. Con el fin de colaborar con los artistas digitales, Ace desarrolló un láser para escanear los objetos en 3 dimensiones, como esta cabeza, por ejemplo, que es la que aparece en las cortinas de La Guarida.
Con el fin de captar los detalles partiendo del modelo que teníamos que crear para el ordenador, colocamos los objetos en este escáner e hicimos que pasara el láser para medir la profundidad del más mínimo detalle. Un par de cámaras de vídeo y un láser que pasaba a través de una lente lo convertía todo en una tira. Luego colocamos espejos a ambos lados para conseguir diferentes perspectivas. Esta línea acaba siendo transmitida al modelo y las cámaras se fijan para ver qué desvío hay, para que podamos medir la profundidad del modelo. El reto de los efectos visuales de la guarida era contar la historia de los fantasmas que se manifiestan de maneras muy sutiles. Los expertos tuvieron la oportunidad de conseguir una animación de una bocanada de aire. ¿Puedes sentir el frío, Nell? ¿Lo sientes? Un aliento fantasma creado en el ordenador. Cuando hablan de cosas misteriosas, echan el aliento como si estuvieran en una habitación fría. En algunas películas lo que se hace es trabajar con los actores en una habitación fría en la que se aprecia el aliento y luego retocan la película para quitarlo. No lo hicimos así, porque queríamos controlar el aliento, al igual que las cortinas, y hacer lo que queríamos. Básicamente son una serie de puntos. Cada punto ocupa un lugar en el espacio y cada uno tiene su velocidad. No se ven los puntos, pero así es como quiero que salgan. Luego les digo lo que tienen que hacer. El ordenador permite al cineasta que sincronice las partículas del aliento con el movimiento de las cortinas que también han sido creadas en el ordenador. Las nuevas tecnologías digitales fueron realizadas para crear las cortinas y las sábanas que tienen vida en la guarida. En Melrose Place lo que pedían era una explosión de la que pareciese que nadie podría salir vivo. Dejaron todo en mis manos para que lo consiguiera. Lo cargamos bien todo y una vez detonada no quedó nada. Para el capítulo final de la serie Melrose Place, una cabaña de pega fue meticulosamente construida para que explotara, pero que no le hiciera daño al doble. Como tenía que explotar, fue construida con materiales ligeros de forma que cuando explotara no le cayeran los pedazos al doble. Utilizamos 120 metros de Primacord en la explosión. El Primacord es una mecha utilizada en la minería. En cuanto prende, el calor y el fuego avanzan a la velocidad del rayo a 1600 metros por segundo. Los pirotécnicos, cuando la cortan, lo hacen como si fueran cirujanos para que no explote. El Primacord sirve para quitarlo de fuera. Luego utilizamos un puñado de bombas de pólvora negra y morteros, además de algunos escombros, y un poco de gasolina para el incendio. Dentro de los morteros hay pólvora negra. John Gray y su equipo poseen licencias que les permiten el manejo de explosivos. Te acostumbras a trabajar con ello. Piensas en lo que podría pasarte si esto explotara. El aparato está comprobando la bomba para ver si está en condiciones, si el deflagrador está bien. La aguja no se mueve si la bomba no está en condiciones. Hay que incorporar los resplandores. Contamos solo con una bolsa de pólvora negra suelta para hacer que salga una gran bola de fuego, donde la espita hace que salga el gas asegurándonos de que ha quedado prendida. No hay nada peor que conseguir una explosión incompleta, porque cuando hay que ir a sofocar el fuego, sabes que allí aún hay algo que no ha explotado. Esto es una carga de 60 gramos de pólvora negra. La estoy envolviendo para que esté un poco más dura. Cuanto más la comprimes, la explosión resulta mucho más agresiva. Si cogiera esa misma pólvora e hiciera con ella un montón en el suelo y la prendiera, veríamos un resplandor y un poco de humo. Pero si la colocamos en un espacio reducido y la apelmazamos, tal y como lo estamos haciendo, en ese caso se convierte en un explosivo. Para que una explosión resulte convincente, tienen que volar escombros por los aires. John utiliza madera de balsa muy ligera para minimizar los posibles daños. Para prolongar el efecto visual, será una explosión cuya secuencia haya sido cuidadosamente estudiada en una caja tic-tac, que recibe ese nombre por el ruido que mete a medida que cada circuito va explotando por separado. Esta es la clavija de leva. El ingenio mecánico que funciona por pilas y que establece todos esos contactos. Tenemos que es capaz de efectuar 48 detonaciones distintas.
Ya está. Está lista. Vale, es un ensayo. Vamos, por favor. Es un ensayo. Veamos qué tal nos sale. ¡Acción! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si alguien resultara herido, John Gray estaría en la cuerda floja. Gracias a los instrumentos de la ciencia, el doble sale ileso de una explosión de la que parecía que nadie se salvaría. No ha estado mal, hacía un poco de calor, pero por lo demás, bien. Ha estado estupendo. La química del Primacord de John Gray, la pólvora negra y la gasolina han provocado un efecto convincente, práctico y seguro. En Hollywood existe una demanda casi insaciable de los efectos prácticos que resultan imposibles o demasiado caros para que sean creados en el ordenador. Atención, SOS, SOS, SOS. Atención. John Gray recreó el viento y la lluvia para la secuencia de un accidente de avión en la película Quarantine. La explosión, aunque más pequeña que la del Melrose Place, se llevará a cabo en esta secuencia combinando los efectos prácticos, la acción en directo, maquetas y los gráficos por ordenador. Sam Nicholson, experto en efectos visuales cinematográficos, cree en los ordenadores, pero conoce sus limitaciones. Somos especialistas en alta tecnología cinematográfica, los gráficos en el ordenador que se funden con la fotografía de la acción en directo, con las pantallas verdes, las maquetas, la fotografía de alta resolución y la fotografía aérea, y luego pensamos cómo lo mezclamos todo. Tenemos el accidente de un reactor. Por supuesto, no vamos a provocar el accidente de un reactor de verdad. Ahí está la pregunta creativa. ¿Cómo lo hacéis? Bien, empecemos. Repartes guiones a todo el mundo. Los de diseño gráfico dicen que lo enfocarían de esta manera. Los de las maquetas lo harían de esta otra. A los que están dentro de la acción siempre les gusta hacerlo como si fuera de verdad, a lo grande. Pero en este caso no es posible provocar un accidente con un reactor de verdad. Empiezas a dar vueltas a las cosas y piensas que las maquetas ofrecen la posibilidad de jugar con la pirotecnia. ¿Qué tamaño tiene la bola de fuego? Sam confía en que John logre unas explosiones a una escala adecuada. Sí, 25 de largo. Echaros hacia atrás. ¿Preparados? ¡Luces! Para completar la ilusión de que explota un avión de verdad, las cámaras corren a velocidades que van desde 1,5 veces a 5 veces la velocidad normal, para ralentizar las llamas y proporcionar un efecto visual que sea científicamente consistente con la maqueta. Los campos científicos que utilizamos entrañan obviamente mucha física, porque cuando en la vida real provocas un accidente aéreo, implicas a la física y pones en riesgo vidas. Por lo tanto, tienes que asegurar las cosas. ¡Acción! ¡Acción! El accidente aéreo resulta convincente porque la ilusión se basa en un principio que un científico es capaz de explicar. Utilizan una maqueta muy pequeña en muchas partes de la película. El sistema visual no lo percibe. La razón es lo que llamamos la constancia de los objetos. El sistema visual posee cierta inteligencia sobre el tamaño real de los objetos y lo incorpora a la hora de interpretar las imágenes. Este es uno de los pocos casos en los que tenemos un conocimiento de alto nivel que influye en lo que vemos. Los artistas de los efectos completarán la secuencia haciendo que el avión se parta en dos, provocando su destrucción en una tremenda bola de fuego. Será una explosión en 5 fases, un montón de fuego y muchos explosivos capaces de arrancar el acero, el aluminio, los tornillos y todos los elementos de los que está hecho un avión. Por lo tanto, colocaos en un sitio resguardado. Si queréis ver la explosión, que haya algo por medio entre vosotros y ella. ¡Acción! Los que piensan que todo se puede hacer en un ordenador, bueno, quizá algún día sea así. Pero yo digo que a mí me gusta el mundo real.
Y creo que las imperfecciones del mundo real son las que nos hacen ser humanos. Los elementos básicos de la naturaleza, el viento, el fuego, el agua, siempre han sido el Sancta Sanctorum de los diseños gráficos. Si pudieran ser recreados con realismo y sin mucho gasto, no habría necesidad de echar mano de los efectos para nada. Parte del tesoro fue hallado en una inundación. Nick Foster fue el científico creador en el ordenador de la maqueta de agua de Hormigaz que ganó el Oscar. Querían que el agua pareciese algo real y orgánico. Eso era exactamente en lo que yo había estado trabajando. Creo que los mejores efectos especiales que he visto estos últimos años han sido los que tenían algún elemento científico. Cuando trabajas con los efectos especiales, es más fácil utilizar la ciencia a la hora de hacer una maqueta que inventar la forma artística de hacer dicha maqueta. Debido a sus movimientos complejos, resultaba imposible copiar el agua en el ordenador. Nick Foster estaba intrigado por este reto mientras trabajaba en su doctorado. Exploró en las matemáticas. Existe un conjunto de ecuaciones muy sencillas que reciben el nombre de Navier-Stokes. Funcionan desde el siglo XVIII. Mucho antes de que apareciera en los ordenadores, un par de individuos, Navier y Stokes, simultáneamente desarrollaron dicho conjunto de ecuaciones que describen todas las fuerzas que actúan en una pequeña cantidad de agua. Mi enfoque fue intentar extraer los elementos clave resultantes de los mínimos detalles, dejando de lado todo lo que han de mantener los científicos, porque quieren que su experimento no fracase y quieren hacerlo a lo grande. El caso es que si funciona mal, entonces tienes problemas. De modo que lo pragmático y la gozada de trabajar con los gráficos en el ordenador es que se puede coger un modelo complejo y realista, que puede ser troceado, se puede obviar lo que no sirve y te quedas con una parte muy pequeña que es capaz de captar la esencia del movimiento que quieres maquetar. Con las ecuaciones del agua cortadas a la medida, los ordenadores son capaces de procesar la información necesaria para crear una imagen convincente. El elemento visual clave era la rotación. Hay remolinos, aparecen vórtices, pero lo fundamental son los remolinos. El elemento clave que no había sido caracterizado hasta entonces era la rotación. Y otra cosa que no se había atendido antes y que necesitábamos en Hormigaz era el chapoteo del agua. Resulta muy difícil maquetar el agua para que chapotee de forma realista. Cuando cae la gota, ha de volver a mezclarse con la masa de agua. Eso fue lo verdaderamente estupendo en lo que concierne al agua desarrollada para Hormigaz, ya que capta los efectos visuales que hacen exclamar: ¡ah, eso es agua! Hormigaz conquistó el agua, de modo que el siguiente reto que han de conquistar los ordenadores son los personajes. Conozcan al pequeño Stuart, la primera estrella que adquiere vida y que es completamente digital. Oh, vaya. ¡Bolita de nieve! ¡Soy Stuart! ¡Estoy aquí en la lavadora! ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes apagarla? ¿Por qué iba a hacerlo? Es mi espectáculo favorito. El verdadero reto de pequeño Stuart era crear un personaje convincente que interactúa con la familia que lo adopta. Tenía que parecerse a un ratón pero comportarse como un humano. Para resolver el problema, los de efectos visuales en Sony Image acudieron a Stuart Sumida, un paleontólogo. El pequeño Stuart es un buen ejemplo de cómo se obtiene información y datos científicos para darles la vuelta y hacer algo entretenido empleando la anatomía animal. El pequeño Stuart es anatómica y funcionalmente un ratón. Tiene la estructura de un ratón, ese fue nuestro punto de partida, la anatomía del animal. Estos movimientos tienen el giro y la inclinación que se espera ver en los humanos, pero la rotación y los giros son hechos por los músculos de la cadera de un ratón, lo que no resulta nada fácil. El pequeño Stuart
Es un personaje que ha de ponerse enfrente de las cámaras. No puede estar todo el rato sobre las cuatro patas. De modo que se yergue como si fuera un humano. Hemos pasado mucho tiempo comentando los movimientos humanos para llegar a un compromiso entre la postura humana vertical y la de un ratón, cuya columna va paralela al suelo, y al tiempo mantener el aspecto, toque y movimiento de un ratón. Al principio, los personajes creados en el ordenador son animados sin piel ni ropa. El director de animación es Henry Anderson. El papel del director de animación es muy parecido al de un actor en la película. He de conocer a Stuart. Debería ser yo la persona que mejor conoce a Stuart. Hay dos secuencias. Stuart está sentado en el suelo. Se ve que está tumbado. Está en esta postura y le preguntan: ¿qué vas a hacer, Stuart? Contesta él: me voy a casa. Mi objetivo ha sido hacer que su actuación sea lo más creíble posible. He ido de animador a animador viendo lo que estaban haciendo, hablando con ellos para que se centraran más en lo que es Stuart y para que hicieran los pequeños ajustes, para que todo fuera más fluido, acelerando esto, ralentizando lo otro. Oh, sí, esto está mucho mejor, estupendo. Sí, está pero que mucho mejor. Estupendo. Está bien, creo que ahí va un poco demasiado lento. Sí. Da la sensación de que está en medio de una densa bolsa. Al principio, cuando empecé en este negocio, habría sido muy difícil o impensable crear una cosa así. Y aquí lo tenemos, un personaje que aparece vestido toda la película. Una vez que está vestido en el ordenador, las secuencias son revisadas por Jeremy Chen, el supervisor de efectos. Controlamos bien todo lo que pasamos a los encargados de crear esta ilusión de piel y ropa en movimiento. En realidad es una mezcla de arte y ciencia. Hay que entender bien sus herramientas, lo cual exige un alto nivel de habilidades técnicas. Además, hay que entender la informática y el diferente lenguaje de los ordenadores para poder relacionarse con ellos y lograr los objetivos artísticos que tienen en mente. Se han hecho grandes avances en el software y podemos llevar a cabo cosas más complejas, por ejemplo, la animación de las caras, lo cual nos permite crear personajes como Stuart. Sí, es grande. En la expresión facial entra la psicología, la biología. Y luego están todos esos pequeños detalles del día a día que el artista ha de saber imprimir. Pasamos mucho rato diseñando los instrumentos que el artista ha de controlar para que consiga el efecto de los ojos que van cambiando de toma a toma. Presenta una gama de expresiones que se esperan de un humano. Es un híbrido maravilloso que funciona muy bien. Stuart, ¿te encuentras bien? Estoy bien, mamá. Estoy... Para crear a un buen ratón se necesita un paleontólogo, para un sistema solar a un astrónomo. En la película Supernova contrataron a Jackie Green, una astrónoma. La filosofía que yo quería incorporar era que siempre que pudiéramos, meteríamos ciencia de verdad. Considero que el cine es capaz de crear una visión de lo que queramos que sea el futuro. Jackie Green hace tiempo que se inspiró en una misión espacial para seguir con su vocación de astrónoma. Cuando alunizó el Apolo 11, yo tenía 13 años. Jamás olvidaré cuando iba por nuestro jardín en Lubbock, Texas, mirando hacia la luna, pensando que había gente en ella. Tuve la sensación de que la humanidad era capaz de lograrlo todo. Aquel era nuestro mayor sueño. Y aquí en la Tierra podíamos tener grandes problemas, pero aquello era una visión de lo que podíamos llegar a lograr en la vida. Desde entonces no he parado en buscar lo que yo llamo la sensación del Apolo. Quiero llevar esa sensación a los demás. Y la he vuelto a descubrir aquí, en mi laboratorio. En su laboratorio trabaja diseñando escenarios del universo utilizando materiales que ha encontrado en la Tierra para simular las superficies de otros planetas.
En este laboratorio creo los materiales que esperaría encontrar en el sistema solar o en otros sistemas. La NASA ha pasado del reconocimiento del sistema solar, donde solía enviar objetos volantes, a aterrizar en dichos lugares, como por ejemplo en un cometa. Pero los entendemos tan poco que podemos acabar aterrizando en algo que tenga la consistencia de un banco de nieve o sobre algo que es 5 veces más resistente que el cemento. En el laboratorio intenta comprender cómo pueden ser las superficies de los cometas, los asteroides, etc. Al experimentar con los materiales terrestres que imitan los suelos alienígenas, colabora con la NASA para poner a prueba nuevos equipos de aterrizaje de las naves espaciales. En la película Supernova, Jackie desempeñó un papel similar al ayudar a crear las superficies extraterrestres y los escenarios para Marek Dobrowolski. El escenario resultó ser enorme, 75 metros de largo, 45 de ancho y 13,5 de alto, lleno de hielo y minerales. En el desarrollo de Supernova, Jackie trabajó con Marek para asegurarse de que la ficción se basaría en la ciencia. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, una fuerza nuclear pequeña y otra grande. Todas operan con el universo. Eso era lo que teníamos que hacer que funcionara en Supernova, tal y como funcionan aquí. La nave ha sido diseñada de tal forma que rota. Dicha rotación crea el tirón de la gravedad que hay en la Tierra. Cuando el guión exigía algún elemento celeste en el que podrían caber unas minas, Jackie fue la que dio la idea y sugirió que podríamos empezar con un cometa o una luna helada. Este sistema solar fue creado en Digital Domain bajo la supervisión de Jonathan Ekstad. La luna de la izquierda del recuadro también fue elaborada en el ordenador. Era un mapa de alta resolución que había sido pintado utilizando unas fotos fijas de la luna y de otras fuentes. Jackie Green también colaboró en la clase de superficie lunar con la que íbamos a contar, si es que iba a estar sometida a una gran actividad volcánica o si se iba a cuartear, si iba a tener hielo, agua y demás elementos. En la superficie habría hielo, agua, dióxido y monóxido de carbono. Utilizamos agua para descomponerla en hidrógeno y oxígeno, que son 2 estupendos combustibles para los cohetes. Los conocimientos químicos que Jackie tiene proporcionaron a los cineastas el combustible para los cohetes, pero la nave Supernova es capaz de desplazarse a más velocidad que la de la luz. Para mí, haber podido ejercer de experta y ver lo que las películas transmiten a la gente, veo que es responsabilidad de los cineastas el mantenimiento de ese sueño vivo para ayudar a la gente que vea lo que el futuro puede deparar. El futuro de los efectos especiales podemos verlo en El Club de la Lucha, un film sobre 2 hombres aburridos que encuentran divertido luchar entre sí a puñetazo limpio. Duele. El miedo a la agresión que siente el personaje interpretado por Edward Norton en El Club de la Lucha emana del interior de su cerebro, que es donde empieza la película con unos efectos espectaculares. Esta secuencia recorre la substancia gris para ofrecer la visión más realista del cerebro humano que jamás haya sido vista. Los efectos visuales fueron creados por Kevin Mack, quien a diferencia de algunos artistas no tiene duda sobre el potencial de los ordenadores. No hay nada que no se pueda hacer con el ordenador. No hay nada que no podamos hacer con el ordenador que no parezca totalmente real. En el cerebro del Club de la Lucha, el ordenador es vital porque las estructuras son demasiado complejas para que sean dibujadas y animadas a mano. Para la creación de estas formas tan intrincadas, Kevin creó el software que imita a la naturaleza utilizando las normas descubiertas por los botánicos y que describen el desarrollo de las plantas. Los científicos denominan a esto vida artificial, ya que las nuevas reglas generan unos resultados complejos como son las leyes del crecimiento, de la genética y la evolución. La vida artificial creó estas neuronas, dendritas, pero el ordenador, al que se le han dado unas reglas sencillas, copió el esquema del crecimiento celular y recrea el cerebro. El gran reto estuvo en que pensé que los ordenadores podrían ser utilizados para crear arte de forma distinta y que podríamos hacer que fueran ellos los que crearan arte por sí mismos. Los programas sobre la vida artificial han hecho que Kevin vuelva a redefinir la propia vida.
A cierto nivel, mucha vida artificial está verdaderamente viva, según la propia definición de la vida. Muy pronto seremos capaces de coger la genética artificial, formas de vida artificiales, y desarrollarlas en un mundo de verdad. Seremos capaces de sustituir unos cuantos miles de millones de neuronas en nuestro cerebro. La llegada de la vida inteligente artificial cambiará el mundo mucho más de lo que lo ha cambiado el automóvil, la informática o todo lo que hemos tenido hasta ahora. Todo es posible. Todo. Conseguiremos crear vida artificial y es algo que nos superará en la escala evolutiva. Literalmente es el fin del mundo tal y como lo vemos hoy en día. La vida artificial vuelve a definir el matrimonio entre la ciencia y los efectos especiales. En el siglo XX las películas han sido mejoradas por la ciencia, pero en el nuevo milenio el cine tendrá que pagar su deuda. La ciencia avanzará gracias a las exigencias del cine. Hollywood gasta mucho más dinero que el que los científicos puedan llegar a tener jamás. Su fin es divertir. Sin embargo, la ciencia de los efectos especiales está colaborando en la mejora de la propia ciencia.